el texto se llamaba Luna Llena, igual se los voy a compartir después. ¿Por qué se llama Luna Llena? Porque básicamente el planteo que yo quería compartir, que tiene que ver con un librito publicado recientemente sobre lo que llamo nuevas instituciones del común, de alguna manera parte de un diagnóstico, de un diagnóstico epocal mayor, es decir, que no es un diagnóstico coyuntural, sino de un corte mayor, digamos. A tal punto que leyendo a un filósofo italiano que me gusta mucho, que se llama Paolo Virno, una vez le escuché decir que estábamos en un momento histórico cercano al siglo XVII. Entonces no entendí bien al principio por qué él decía esto. Y claro, se estaba refiriendo a la construcción del imaginario del Estado moderno. Es decir, se estaba refiriendo a Thomas Hobbes, ¿no?, el autor del Leviatán y de otros textos importantes, y a toda la discusión sobre cómo se constituye el Estado moderno y cómo se construye un imaginario sobre ese Estado moderno. Y claro, cuando uno va a revisar, siempre yo digo los momentos pre y los momentos post se suelen parecer, ¿no? Yo digo que estamos en un momento post-estatal en el sentido del Estado moderno, y entonces pensar en el momento pre, que fue el siglo XVII, y cómo se constituyó ese Estado moderno, fue útil, digamos, ¿no? No un mero ejercicio, digamos, intelectual o histórico, sino fue útil porque, claro, el Estado moderno se constituyó en un contexto de guerra permanente, ¿no?, de guerra de todos contra todos, de guerras regionales, de guerras intestinas en el seno de Europa, por lo que este pensador, imaginando este artefacto que organizara la convivencia de tal modo de que disminuir la posibilidad de que el hombre fuera el lobo del hombre, como dice el proverbio latino, homo homini lupus. Bueno, apareció ahí la primera imagen de Estado moderno, y el Estado moderno aparece básicamente como una forma de absorción de la violencia generalizada, ¿no?, bajo una figura que podría detentar legítimamente esa violencia, ¿no? Es decir, por eso se habla del monopolio de la violencia, y por eso este autor que cité antes, medio socarronamente, dice que el Estado surgió originalmente como un Estado de un solo ministerio, el Ministerio del Interior, digamos, ¿no? En dos sentidos: en el sentido de que los Estados-nación se empiezan a constituir como un interior, con una frontera y una exterioridad, y en el sentido de que ejercen, digamos, un fuerte control interno. Entonces, claro, yo siguiendo la saga propuesta por este compañero italiano, digo, bueno, que en el siglo XIX aparece por primera vez el Estado social, digamos, ¿no? Por un lado, frente al intento del antiguo régimen de retornar con el régimen monárquico, pero por otro lado, el fervor revolucionario, ¿no?, que pone en crisis el Estado burgués, el Estado se vuelve un Estado social para sobrevivir como Estado, digamos, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Estoy simplificando. Aparece entonces el Estado, yo digo, aparece el segundo ministerio, que es el Ministerio de Desarrollo Social, digamos, ¿no? Y recién en los albores, digamos, del neoliberalismo, en los 70, ¿no?, en la segunda mitad de los 70 y en los 80, cuando se instala, digamos, el neoliberalismo como un régimen de gobierno, digamos, de la vida a nivel global, aparece, yo digo, el tercer ministerio, que es el de Economía, digamos, que coincide con el momento en el que la racionalidad económica invade zonas de la vida que en otro momento histórico no operaban, digamos, bajo un razonamiento o una sensibilidad económica, digamos, ¿no? Entonces, claro, ir hacia ese Estado moderno me sirvió también para pensar, bueno, cómo se constituyen las instituciones que nosotros llamamos instituciones, que son las instituciones modernas, es decir, son instituciones que funcionan y se articulan bajo la égida de ese Estado moderno, que es una gran máquina de producción de sentido y de producción de un sujeto, que es el ciudadano. Ese sujeto se produce bajo ese mito hobbesiano de que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Es decir, el mito de que si la violencia no es monopolizada, entonces corre riesgo la vida privada de las personas y los bienes de las personas, y se construye también mediante la educación y mediante la lengua nacional. Es decir, de ese modo se configura un tipo de sujeto y se configuran las instituciones, ¿no?, que le dan soporte a ese sujeto que a su vez reproduce a esas instituciones, digamos, ¿no? Bueno, estoy siendo
un poco esquemático y tratando de simplificar para no extenderme demasiado, pero hay un desarrollo sobre eso. Lo que digo es que este es un momento donde, a diferencia del siglo XIX y XX, en que toda imagen de transformación estaba asociada a la ruptura, a una idea de ruptura, ¿no? Las revoluciones, de hecho, tienen que ver con una idea de ruptura, es decir, esa es una imagen, ¿no?, que las sociedades se daban para pensar la transformación. Bueno, estamos en un momento muy complejo porque esa transformación estaba asociada a un sujeto fuerte, que al mismo tiempo estaba asociado a esa construcción. En este momento yo creo que somos habitantes de un momento histórico sin sujetos fuertes. Entonces, y que al mismo tiempo la imagen de ruptura es más compleja porque vivimos en un momento, lo voy a decir de una manera un poco descarnada, roto. Es decir, un momento donde el lazo social está quebrado, donde las instituciones no son capaces de ser soportes de la vida colectiva, de la reproducción. Es decir, donde aquello que conocimos como el sustento de la vida de las sociedades modernas está en crisis, y no en crisis. Algunos dicen, un historiador argentino, Ignacio Leucovich, tristemente fallecido en el 2004, en el pleno momento productivo de su obra, él dice directamente agotado, no en crisis, digamos, ¿no? Bueno, en este momento, entonces me pregunto qué imágenes de transformación, ¿no?, son posibles en términos objetivos, en relación a, bueno, a lo que contamos, ¿no? Y pienso más que en la ruptura, en la consistencia, en qué cosas hacen consistencia, ¿no? Crean consistencia, crean lazo, crean trama y crean consistencia, antes que ruptura, digamos, ¿no? Esto es polémico porque, bueno, todos los que tenemos una formación crítica de izquierda, incluso marxista, etcétera, es difícil correrse de aquella otra imagen, digamos, ¿no? Por otro lado, entonces digo, si estas instituciones de la modernidad entraron en crisis, si el Estado fue desplazado, es decir, es un Estado que no produce sentido, que no produce un sujeto que a su vez sea capaz de reproducirlo, Ignacio Leucovich lo llamaba el Estado técnico-administrativo, es decir, un Estado muy acotado a lo gestionario, digamos, y que de hecho, desde mi punto de vista, alguna vez alguien me dijo, bueno, pero ¿cómo interpretás entonces el momento post-2001 donde la imagen del Estado volvió a estar en el discurso político, en los militantes? Y yo digo, bueno, es justamente esa una muestra más sintomática, la sobresimbolización, ¿no?, y la idea de que había que volver al Estado y que el Estado era bueno y que había que publicitar al Estado, no era una forma típicamente estatal de construir un sujeto. Es decir, porque el Estado, en la modernidad, era un dato de la realidad, no era algo que había que publicitar, digamos. El hecho de que haya que decir que el Estado esto y aquello es también un signo más y un síntoma de este momento, digamos, de crisis y agotamiento. Entonces, cuando empecé a investigar un poco qué serían estas nuevas instituciones, que podrían tener un costado utópico y casi literario, ¿no? Uno puede ponerse a fantasear, pero en realidad la primera imagen que me vino a la cabeza fueron las Madres de Plaza de Mayo. Y a partir de ahí apareció también esta imagen de que estas nuevas instituciones en Argentina tienen una característica muy particular, y es que responden a una pregunta fundamental que Hobbes no se pudo hacer en su momento, y es ¿quién controla a los que nos controlan? Porque claro, el problema era que si bajo esa antropología negativa, ¿no?, la idea de que el hombre es el lobo del hombre, bueno, es una especie de mitología, digamos, ¿no?, pero que tiene un fundamento antropológico. Hago esta ramificación, ¿no?, porque uno podría decir desde cierta teoría antropológica que el humano es un animal de expectativas. Es decir, que no sabe bien cómo se va a comportar y cómo se va a comportar el otro. Y por lo tanto, la expectativa de que los otros no pueden generarme un daño, bueno, produce también una reacción y produce también en los otros una expectativa, y la recursividad de las expectativas negativas
hoy se usa la palabra expectativa para la economía, ¿no? Pero yo la estoy usando en otro sentido. Bueno, generaría esa naturaleza humana, de ese estado, eso que Hobbes llamaba estado de naturaleza, es el estado de las expectativas negativas respecto de los otros. Que él lo tenía justificado porque una Europa en guerra, digamos, ¿no? Y en llamas. Bueno, ¿cómo revertir esas expectativas? La teoría de Hobbes es concentrando la violencia en una instancia última que tuviera la legitimidad para el ejercicio de la violencia. Bueno, de ese modo uno podría decir que se inventa la policía, ¿no? Bueno, pero claro, había algo que estaba faltando en ese razonamiento, que el animal humano, cada vez que aparentemente resuelve algo que se plantea como un problema, genera un problema que a veces es peor que aquello que intentaba resolver, ¿no? Entonces, claro, ahí pensé las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Que se plantaron justamente contra la figura más terrible del Estado, digamos, ¿no? Que era que aquel que dice que detenta la violencia legítima, etcétera, bueno, es el mayor criminal, como dicen ahorita, el que comete el crimen de crímenes, ¿no? Bueno, si yo pienso en la Correpi, si pienso en la Comisión Provincial por la Memoria, es decir, si pienso en esas figuras que son intentonas híbridas, ¿no? Porque en el caso de la comisión nace articulada con una legislación, en el caso de la Correpi no, es más autónoma, pero aparecen ahí figuras que surgen de la propia sociedad, que surgen de la propia militancia, que surgen de la imaginación popular, digamos. Bueno, son figuras que aparecen también como una forma de contrarrestar, de contrapesar, dentro de la propia institucionalidad, si se quiere, más tradicional, todas las formas de contralor, por ejemplo, que existen, ¿no? Las defensorías, ¿no? Etcétera. Bueno, tienen que ver con este problema, digamos. Es un problema que quedó siempre como vacante, digamos, ¿no? Pero claro, si avanzamos todavía más, digamos, en esta idea de que frente al agotamiento de las instituciones típicamente modernas que basaban su legitimidad en ese mito fundante, donde, bueno, que es un mito que por otro lado está en el sentido común, que no es que es necesario que todo el mundo haya leído a Hobbes, porque cualquiera te dice, bueno, frente a un estado de disolución o de aparente disolución, te dicen, bueno, pero si esto no está, nos matamos entre todos, ¿no? Es decir, ¿quién garantiza el orden, digamos, ¿no? Bueno, frente a ese temor, digamos, que por otro lado era la pasión ordenadora de la sociedad para Hobbes, ¿no? El miedo, ¿no? Es decir, frente a ese temor, digamos, está en el sentido común este planteo. Bueno, yo no quisiera anteponer a esa mitología una antropología ingenua, digamos, que dijera lo contrario, ¿no? Del proverbio latino de que el hombre es bueno para el hombre, digamos, ¿no? En realidad somos animales ambivalentes, un poco peligrosos y al mismo tiempo también con una gran capacidad colaborativa, cooperativa, digamos, ¿no? Y en ese sentido creo que ese es el terreno de una disputa, digamos, ¿no? Hay, digamos, una idea que a veces es nombrada como anarquismo ingenuo, digamos, ¿no? Donde todos somos buenos y nos asociamos. Tampoco, digamos, esa es la imagen, pero sí mecanismos que tienen que ver con un momento histórico, y sí, que tienen una materialidad histórica, es decir, que no están pensados en el aire, pero que al mismo tiempo, bueno, tienen un componente de apuesta, digamos, ¿no? De apuesta. Las nuevas instituciones, a diferencia de las instituciones tradicionales, que por definición, bueno, son lo que está instituido y por lo tanto, de alguna manera dependen de reproducirse y autoconservarse ad infinitum, las nuevas instituciones tienen una característica y es que no funcionan de la misma manera, no tienen una pulsión, digamos, de autoconservación, depende de sus prácticas. Yo digo que están al ras de sus prácticas, es decir, que en la medida en que sus prácticas no sostengan, digamos, ¿no? Su existencia, simplemente no son más legítimas. ¿Por qué? Porque su legitimidad no proviene de aquel mito según el cual, si no estuviera la institución, nos mataríamos entre todos. Su legitimidad viene de otro lado. Entonces ese es el primer rasgo para mí importante. Tengo 10 rasgos anotados de las nuevas instituciones, pero que no voy a leer justamente porque hay gente que me interesa escuchar más que a mí mismo, digamos, acá. Pero sí, un rasgo que es muy importante, que es la cuestión de la legitimidad. Es decir, que es de dónde viene la legitimidad. Y en ese sentido estamos de vuelta a una discusión parecida al siglo XVII. Porque en el siglo XVII el problema era
¿quién dice que es legítimo, digamos, que el poder se concentre de esta manera, que la violencia sea detentada de esta manera? ¿De dónde sale esa legitimidad? Bueno, salía un poco de ese razonamiento que yo hacía. ¿De dónde sale hoy la legitimidad? Vemos que hay una crisis de legitimidad, ¿no? Más allá de que podemos verificar a nivel coyuntural la poca fuerza que tienen los estados, ¿no?, a la hora de establecer contrapesos y medidas. Digo, no quiero mencionar cuestiones tan coyunturales, pero digo, sin ir más lejos, en la pandemia el gobierno sacó un decreto que impedía despidos y Techín esperó a que saque el decreto para despedir 1.500 laburantes, digamos, ¿no? Casi como mojándole la oreja. Digo, pero sucede así de fácil esto. ¿Por qué? Porque el proyecto y la gobernabilidad neoliberal en el mundo sí tiene sus instituciones. Tiene sus instituciones cuya única legitimidad es el rendimiento, es la producción de alguna ganancia para alguien, digamos. Entonces ellos sí tienen, no digo nuevas instituciones, pero sí tienen instituciones que están por encima de los estados. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esas nuevas instituciones populares, o yo digo del común, que tienen que ver con una esfera pública que no se reduce al Estado, pero que tiene que articularse con el Estado? Es decir, o disputarlo, digamos, ¿no? Disputarlo y articularse. Es decir, que el problema no es el Estado sí, el Estado no. Es decir, el problema es que si no alcanza, digamos, si no está alcanzando, ¿no?, es decir, con el Estado, con disputar el Estado, con ocupar el Estado. Bueno, la experiencia amarga, como decía Claudio, del Frente de Todos, no es solamente la experiencia de una mala gestión. También hay una lectura histórica. Es la experiencia también de una gestión en un tiempo en el que el Estado puede lo que puede. Habría que preguntarse qué puede un gobierno, si puede tanto como pudo en otro tiempo. Incluso que puede el mejor gobierno, no el gobierno de Alberto Fernández, digamos, que claramente está muy lejos de eso, ¿no? Es decir, hay una pregunta, digo, de fondo ahí, y claro, cuando pienso en esas nuevas instituciones, pienso en el 2017, en pleno contexto del macrismo, donde ganan las elecciones intermedias. Es decir, era el momento del macrismo cuando intentaron sacar el beneficio del 2x1 para los genocidas. Salió media población a la calle con las madres adelante. Es decir, que había ahí una legitimidad y un reflejo popular que está asociado a esa experiencia histórica de las madres como una nueva institución, que nunca fue puesta en duda su legitimidad, salvo, digamos, la asociación Madres, en el momento en el que estuvo muy, diría, pegada a un momento de un gobierno. Es decir, que fue para peor, digamos, es decir, fue algo que hizo mal, digamos, a las madres quedar muy asociadas, digamos, justamente a la institucionalidad tradicional. Porque las madres tienen algo novedoso como institución y una legitimidad que viene de otro lado. De otro lado, es cierto que, le vuelvo a citar a Norita, que una vez en una comida nos dijo, ¿qué va a pasar cuando no estemos nosotras? Digamos, ¿no? Bueno, esa es una pregunta que yo digo que es propia de una nueva institución. Es decir, ¿puede continuar? ¿De qué depende su continuidad? ¿Qué tipo de continuidad tiene? Si no es una continuidad inercial, digamos, si no es una continuidad que tiene que ver con la autoperpetuación, sino con la legitimidad que demuestra en la práctica cada vez, porque tiene que ver con una apuesta, con lo que con un amigo, Miguel Benazayac, llamamos una ética del acto, que tiene que ver mucho con Sartre, un autor que Eduardo conoce más que bien, digamos, ¿no? Una ética del acto, donde los actos, que son parte de las apuestas, son la medida, donde la medida no está ni en un discurso, ni en una adhesión, sino en los actos y en la conducta. ¿Los actos y la conducta pueden ser la medida de un nuevo tipo de institucionalidad? Es una pregunta, digamos, es una pregunta. Otra de las nuevas instituciones que aparecen en el libro como ejemplos, que hay ejemplos bastante disparatados, algunos históricos, es la renta básica. Esto lo hemos planteado en un encuentro en ATE, ¿no?, hace unos cuantos años. ¿Qué es la renta básica? ¿Qué pasa si en lugar de pensar la renta básica como una ramificación del Ministerio de Desarrollo Social, es decir, como una forma de asistencia dentro de la institucionalidad tradicional, la pensamos
también como una nueva institución. Es decir, que se viene a hacer cargo de esa esfera pública que necesita un reconocimiento social para una tarea que ya se lleva adelante, digamos, y que no es reconocida, que no es remunerada, y que por lo tanto, bueno, pone en juego otra de las cuestiones que movilizan las nuevas instituciones, que es el problema del reconocimiento, ¿no? Del autorreconocimiento social. Es decir, cómo la sociedad se reconoce a sí misma y reconoce sus propias necesidades, sus propias virtudes, etc. Y la renta básica también puede ser pensada como una nueva institución, que por lo tanto también en sus mecanismos tendría que ser cogestionada, no por 3 funcionarios que pertenecen a un régimen que Claudio recién dijo que en realidad está atravesado por una distancia interna tan grande que ya los representantes, entonces, ¿cómo podríamos dejar en manos de esos representantes que están tan lejos de esos representados algo como la renta básica? Es decir, tendría que también formar parte de un esquema de cogestión donde los laburantes, donde los jubilados, donde las compañeras que militan en el feminismo, es decir, donde los distintos actores de la sociedad tuvieran parte de alguna manera. Bueno, eso necesita complicidades, necesita capacidad táctica, necesita imaginación política. Necesita imaginación política. Es otra de los, diría, de las cuestiones que moviliza el problema de las nuevas instituciones. Vuelvo a decir, digamos, entonces lo que interpela, digamos, de mi punto de vista, y en este sentido, vinculándolo con el problema de la democracia y con el título que le hemos puesto al encuentro, de democracia desde abajo, bueno, tiene que ver también con la idea de que la democracia no es un término que podemos entregarlo al anaquel de los significantes, ¿no? Cristalizados, ¿no? Entonces le llamamos democracia y pareciera que todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de democracia. Bueno, nosotros hablamos de procesos de democratización. La democracia no es una cosa a la que se llega, son procesos. Y son procesos que desde el vamos son democratizadores, ¿no? Es decir, si uno piensa en el modo en que las organizaciones funcionan, las universidades, los sindicatos, las organizaciones sociales, es decir, si su propio funcionamiento no tiene un ejercicio, digamos, ¿no? democrático, imaginativo, que apuesta por proceso de democratización, difícilmente pueda decir que forma parte, digamos, de un imaginario democrático. Porque la democracia, de vuelta, son prácticas. Y esta es una época donde, insisto, las imágenes, como la imagen del Estado, como la imagen de las instituciones modernas, no garantizan nada. Entonces es un momento apropiado, además, para la creatividad que suponen las nuevas instituciones. Uso esta palabra que se bastardea mucho. ¿Pero por qué digo esto? Porque, claro, muchas veces pensamos en la creatividad como un plus, como un lujo, ¿no? Es decir, hay que ser creativo. Yo creo que este es un momento donde la creatividad es casi defensiva, es decir, no hay otra posibilidad. Es decir, no hay otra posibilidad que eso de inventamos o erramos, creo que hoy casi que es por supervivencia, digamos, que hay que inventar otra cosa. Porque esto se cayó a pedazos. Entonces, digo, el problema es ese, es que la imaginación política hoy es una necesidad. Y las nuevas instituciones, bueno, creo que forman parte de esa imaginación política.